Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches. Aquí estamos. Hoy estoy contento. Está la pantalla llena, como puede ver. Estamos con mis compañeros aquí en este especial. Hoy vamos a tener un especial cristológico, porque vamos a hacer énfasis en una carta importantísima. Como toda la palabra, es una carta que habla mucho acerca de Cristo, que es la carta a los Colosenses, que empezamos la vez pasada con alguito de ella, pero vamos a ahondar aquí en unas cuestiones que, como veíamos, hay muchos términos acá que se le atribuyen a Cristo. Bienvenidos, hablemos de apologética defendiendo nuestra fe. Este es un programa que hacemos pensando pues en ser de bendición a cada uno de ustedes. Recuerde que tenemos un email, un correo electrónico disponible para sus comentarios, sus apreciaciones. Claro que también puede hacerlo aquí en vivo en el chat. Pero si quiere que tratemos algún tema, además, escríbanos, que con mucho gusto le estaremos respondiendo. Vamos a invitarles también a compartir el enlace. Comparte el enlace con sus familiares, sus amigos, los de la congregación, ahí donde usted asiste, y vamos todos a estar mirando, repasando, recordando lo que acerca de Jesús se dice en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a empezar con el tema de Colosenses, que es un tema, le digo, pues hay mucho que hablar acá. En el capítulo 1 se encuentran algunas expresiones que muestran, como dicen algunos, a un Jesús cósmico. Esto es algo majestuoso, está por encima de todo. Una iglesia, la vez pasada decíamos, en la que hay ciertos errores doctrinales que se han infiltrado por allí, ciertas enseñanzas. Algunos hablan de la herejía colosense, quizás rindiendo culto a los ángeles. Otros piensan que se hablaba era de cómo los ángeles rinden culto. Bueno, hay varias cosas allá, pero sí había como una jerarquía angelical y la gente asustada también con eso, pero Cristo está por encima de cualquiera de esos, de esas órdenes angelicales en la que algunos se olvidan expertos además. Cuando se menciona allí de trono, de dominio, de principado, de potestades. Además, usted recuerde que hemos dicho ya, Colosenses es una epístola, John Frey lo decía la vez pasada, que se debe leer también a la par con Efesios. John Frey la vez pasada hacía un pequeño paralelo entre Efesios 1 y también Colosenses 1. Estas son cartas muy similares, usted puede marcar expresiones casi idénticas que el apóstol Pablo usó. Sin embargo, Efesios más con un énfasis a la iglesia, una carta eclesiológica, y aquí sí, una carta cristológica. Bueno, sin más preámbulo, entonces, bienvenido, Tomás. Haga usted hoy la introducción a este precioso tema en la carta a los Colosenses. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Agradecemos a Dios porque todavía estamos aquí. Sigo pensando que es un programa de bendición, de edificación para el pueblo de Dios. Saludo también a mis compañeros. Las cartas de Pablo tienen algo en común, todas. Se puede decir que se dividen en dos partes principales. Pablo siempre empieza no con vida cristiana, no con consejos prácticos, sino que siempre empieza sus cartas en la primera mitad con doctrina. Él empieza a tocar y a desarrollar temas fundamentales de la fe, y Colosenses no es la excepción. Entonces
La semana pasada estuvimos tocando un poco sobre el capítulo 1 y habíamos resaltado que Pablo afirma que Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Ah, es decir, no es que Cristo se parezca a Dios en el sentido, de que un hijo humano se parece a su papá humano. Una de las dificultades a la hora de ir a la Biblia y de interpretar la Biblia es tratar de entender los textos bíblicos de forma meramente humana. Eso es un error. Entonces, no podemos tomar las frases que se dicen en la Biblia, por ejemplo, Cristo es la imagen del Dios invisible, e interpretarlo de forma humana, como el ejemplo que les puse. Hay que interpretar de forma teológica. Y cuando uno hace eso, uno se da cuenta de que Pablo lo que quiere decir con esa frase, Cristo es la imagen del Dios invisible, lo que quiere decir es que Cristo es el mismo Dios hecho visible. Dios mismo hecho visible. Nosotros sabemos que una de las características de Dios es que Él no se puede ver porque Él es espíritu. Ya esencialmente Él es espíritu, y cómo vamos a ver a Dios. Entonces, en ese sentido, Dios es invisible, pero este Dios se manifestó en carne, o sea, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Es lo que Pablo más adelante en otros apartes va a decir que es un misterio, y no es un misterio simple, sino un grande misterio. ¿Cómo es posible que el Dios invisible se haya hecho visible? ¿Cómo es posible que Dios, siendo espíritu, se haya hecho carne sin dejar de ser lo que es esencialmente? Entonces Pablo dice, eso es un grande misterio, pero esa es la verdad bíblica. Así que ahora pasamos del capítulo 1 ya al capítulo 2, y vamos a No, pero espere, tocar otras no nos verdades. adelantemos tanto, Tomás. Vamos a dedicarle como un momentico más al capítulo 1, que hay varios punticos ahí, y ya vamos para el 2, pero es que hay varios términos acá, varias expresiones, y entonces nos vamos y nos volvemos. Vamos a dedicarle unos minutos más al capítulo número 1. ¿Alguien quiere aportar algo acerca del capítulo número 1? Por supuesto, sí, sí. Encantado de saludarles, amados hermanos, William, Thomas y Adonai. Qué bendición estar juntos. Y a todos los que están allí conectados, también una bendición. No se le olvide compartir el enlace para que sea de bendición para otras personas. Bueno, el capítulo 1 de Colosenses, aparte de lo que dice Thomas, que es fascinante y supremamente importante entender de que Jesucristo ahí en Colosenses nos dice que Él es la imagen, el Dios invisible. Recordemos bien que Dios es espíritu, recordemos bien que a Dios nadie le vio jamás. Recordemos de que Él es el invisible Dios. Y ese Dios, pues, se manifestó en carne. Si nosotros vamos a ver a Dios, de alguna manera va a ser en Cristo, ver en Cristo. Solamente esa es la manera como le veremos a Él. Así dice la palabra del Señor, que cuando aún vio un trono en Apocalipsis 4 y en el trono uno sentado. Recordemos bien, un espíritu no se puede sentar, no hay manera como identificar eso, pero ya entendemos de que ese trono, como dice en Apocalipsis 22, es el trono de Dios y del Cordero. Aparte de eso, ahí en Colosenses 1, creo que es el verso 17, es en donde dice que y Él es la cabeza de todo 18. principado. Ok. Ujú. El 16 Él es antes de todas las cosas. Eso. Él es antes de todas las cosas. Ahí está. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces,
El apóstol Pablo está aquí afirmando la supremacía absoluta Ujú. de Cristo. Él no está diciendo que Cristo es un ser creado ni un ser intermedio. Él es antes de todas las cosas, hablándonos de ese proyecto que Dios tenía en mente de llevar a cabo en Cristo. Cuando uno trata de ver globalmente el proyecto, el plan de Dios, y uno se eleva sobre la escritura, tratando de ponerle, de echarle un vistazo así como abuelo de pájaro panorámico, pues uno comienza a darse cuenta de que Dios en su sabiduría, al Señor no le sale adelante nadie. Y entonces el Señor, antes de crear todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, eso todo está en el capítulo 1. Sí, Antes de Dios crear todo, Dios que, lo primero que ideó esto es. fue Manito. su manifestación en carne. Porque fue el medio que él tenía preparado y que, por cierto, fue un secreto que se mantuvo oculto por las edades, por los siglos, de que Dios mismo vendría a encargarse de la restauración de todas las cosas y de poner tanto lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y dice, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el Señor es supremo en todas las cosas. Él es la cabeza, como dice el capítulo 2, el verso 10, de todo principado y potestad. Entonces, a lo que le está atacando aquí, a lo que está saliéndole adelante el apóstol Pablo, es a la idea de que Jesucristo es un ser intermedio, Ujú. Jesucristo es un ser creado, de que, de que el Señor primero hizo a Cristo, entonces, se usan esas terminologías como el Hijo Eterno, que son conceptos que con mucho respeto lo decimos, pero que no tienen mucho No son sentido. bíblicos. Eso, porque uno, no son bíblicos, y dos, em, un hijo implica un comienzo, ¿no? Ujú. Entonces no puede haber eternidad en un hijo. Entonces, claro, para poder acomodar los dogmas tradicionales, entonces se hablan esos términos. Pero no, la Biblia dice, Él es antes de todas las cosas. Y ese verbo, ese logos, ese plan anticipado, ese proyecto, se llevó a cabo en Cristo en el tiempo determinado, como dice también la palabra del Señor, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el que nació de una mujer, ¿no? Sometido a la ley. William, Bueno, compañeros, Dios les bendiga. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Saludar a nuestra amable audiencia y hablemos de apologética. Y bueno, este es un programa, como bien decimos todos, que aporta un poco más al conocimiento acerca de Dios, su palabra. Y en este caso, en esta temporada, estamos hablando precisamente de la cristología. Y yo quisiera, igual que los compañeros, hacer un poquito de énfasis en ese capítulo 1. Bueno, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, debemos de entender, ya nos explican los hermanos, Pablo estaba atacando la manera en que estaban viendo a Jesús y les estaban tratando de presentar a un Cristo diferente. Así que Pablo se preocupa por ir a ese punto y hablarle. Sabemos que estaba la iglesia, Pablo estaba preso y Epafras era el pastor. A Pablo llega la noticia de cómo estaba la iglesia en Colosas, cómo había empezado, cómo iba de bien, cómo avanzaba, pero cómo también tenía una presión externa que trataban de cambiar su visión acerca de Jesús. Así que en el capítulo 1, y bien lo decían nuestros hermanos en el programa anterior, hay una relación muy directa entre la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. ujú, Algunos dicen que un 30 o un 40% se usan las mismas palabras, y en este capítulo 1 se usa ese poema del Mesías, que también lo encontramos en Efesios. Y vamos a encontrar para todos nuestros oyentes, ya lo han dicho mis compañeros, solo hacer un énfasis marcado allí, como en ese poema del capítulo 1, versículos 15 al 20, el apóstol Pablo está dándonos
realmente y explicándonos quién es Cristo. Así que él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Luego él nos dice, él es el primogénito sobre toda la creación. Ya el hermano Freddy nos hablaba un poco de la imagen. Pablo dice, él es el primogénito sobre toda la creación. Luego Pablo se va a todo lo que está creado y nos dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Eso tiene otra connotación importante de su trascendencia, de su señorío. Luego Pablo en el mismo capítulo nos dice, él existió antes de todas las cosas. Nos habla de su eternidad. Pablo luego nos dice, en él todas las cosas se sostienen. Así que Pablo está presentando esta cristología y dice, él es el que mantiene y sostiene todo cuanto hay. Ahí en el capítulo 1, verso 24, él dice, él es la cabeza de la iglesia. Notemos ese poema como Pablo describe a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Luego Pablo dice, él es el principio y primogénito de los muertos. Otra vez Pablo lo exalta, presenta a Jesús en su exaltación. Luego lo muestra, él dice, él es supremo. En él está toda la plenitud. En él Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Su sangre, su cruz efectuaron la paz. En otras palabras, a toda nuestra amable audiencia decirles, este capítulo 1 es toda un reconocimiento, un poema, una exaltación, un reconocimiento a quién es Cristo. Y es lo que estamos tratando de transmitirle a toda nuestra amable audiencia. Este Cristo que predicamos es Señor, es dueño. Y Pablo su deseo es que lo conozcamos, lo entendamos y podamos, de la misma manera en que él lo describe, así se ha visto por la iglesia, así se ha visto por cada uno de nosotros y que nuestra fe esté plenamente en él. Bueno, yo quiero agregar desde el capítulo, desde el primer versículo, pues encontramos algunas definiciones. Si yo digo, bueno, yo soy el enviado del hermano John Frey Otálvaro. Bien, estoy diciendo algo acerca de mí mismo, pero de manera indirecta o implícita también estoy hablando del otro a quien menciono, que es precisamente el hermano John Frey Otálvaro. Digo, el hermano John Frey tiene el poder para mandarme y me mandó, yo vengo en representación suya. Cuando encontramos acá expresiones como el apóstol de Jesucristo, pues sí, Pablo se está presentando como apóstol, pero además está diciendo que Jesucristo tiene el poder o la autoridad para enviar, y precisamente esa es la primera definición que encontramos. Jesucristo es el que envía. La palabra apóstol, eso es lo que significa, ¿no? Tengo acá resaltadas las expresiones hermanos en Cristo. En Cristo tenemos coinonía, tenemos una comunión. Hablamos ya de la palabra Señor, refiriéndose a Jesucristo. Hablamos de nuestra fe en Cristo Jesús. Recuerde que hicimos énfasis en la expresión en Cristo, que abunda en las cartas paulinas. El amado Epafras, de quien decía, hablaba ahora William también, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En Cristo es en quien debemos andar. Ahora también lo vamos a ver en el capítulo 2. Y de una manera digna, no de cualquier manera, porque Él es el Señor. Habla de Jesús también como de su linaje real, porque a Él pertenece el reino es de su amado Hijo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La expresión amado también, similar a la que encontramos allá en Efesios, nos hizo aceptos en el amado. Acá está el amado Hijo en quien tenemos redención. Esta obra redentora es crucial también acá en el primer capítulo. No voy a hablar de lo que hablaban mis compañeros, todo este pasaje, pero sí aquí en la última parte dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablando de esta obra redentora, pues en Cristo es en quien tenemos redención mediante la sangre de su cruz. Obviamente acá la expresión de su cruz es una figura, literaria, ¿no?
no es que la cruz haya soltado sangre, sino que se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Me gusta lo que Tomás dijo, a veces somos tan literales y somos como tan ingenuos a la hora de leer que pensamos nada más en la letra que vemos ahí, pero esto tiene un significado también. La palabra de la cruz, de la que habló el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Compañeros, debemos andar fundados, cimentados, firmes en la fe, sin movernos en la esperanza del evangelio que habéis oído. Por aquí hay algo que quiero, acá está el misterio que había estado oculto, del que habló John Freddy, pero que ahora ha sido manifestado en los santos, y que ese misterio y todas esas riquezas de la gloria de este misterio es Cristo. Cristo es ese misterio. Algunos hablan también de la iglesia como el misterio, y está bien, la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento y se reveló, pero para que la iglesia exista, primero tenemos que hablar de Jesucristo, que es la piedra principal sobre la que se construye ese edificio. Cristo es ese misterio, y en él tenemos nosotros esperanza de gloria. Es a quien anunciamos. La predicación apostólica es Cristo. Cristo es a quien anunciamos. Varios pasajes cuando estudiamos, miramos lo de Hechos, también vimos la predicación apostólica, se predicaba a Cristo con el fin de presentar perfectos en Cristo a todo hombre. Vamos a hablar de esta expresión, si les parece. Y ahora, entonces, nos metemos al capítulo 2, en el que también se amplía este concepto: por cuanto al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud. Vamos a hablar un poquito de esa plenitud de la deidad que habita en Cristo. Capítulo número 2. Aquí tengo resaltado. John Freddy, si quiere empezar por acá, o si vamos al capítulo antes del versículo 9, pues está esta expresión que otras Biblias, esto en la Reina Valera dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿verdad? Pero otras traducciones mejores, creo, han vertido al español esta expresión: el sagrado secreto de Dios, Cristo mismo. Cristo Sí. es Ujú. ese sagrado secreto de Dios. Entonces, John Freddy, si quiere empezar por ahí, usted me dirá qué versículo le pongo. Bueno, ahora que estabas leyendo el capítulo 1, así Ujú. como a grosso modo, es muy bueno que todos los oyentes, antes de pasar al capítulo 2, nos demos cuenta de lo que Pablo, por el Espíritu Santo, trae en mente, ¿no? Entonces, Pablo viene saludando a los creyentes en Colosenses, diciendo que está orando por ellos, y luego habla en el verso 13 del capítulo 1 que el Señor nos ha librado de las tinieblas eh, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego, entonces, dice que su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues hasta ahí uno dice, pues sí, ese es Jesucristo, gloria a Dios por esa obra maravillosa de salvación realizada en la cruz, por medio de la cual tenemos el perdón de pecados. Pero fíjese que el apóstol Pablo en el siguiente verso pega un salto impresionante y eleva a los creyentes para que demos un vistazo de quién realmente es Jesucristo, porque es que la tendencia muy natural es ver a Lo Jesucristo. humano. Sí, el hombre Jesús sufriendo, el hombre Jesús en la cruz, ¿no? Y naciendo, por supuesto, y sus milagros, etcétera, toda esa obra maravillosa del Señor. Pero es como si Pablo nos dijera, pero espéreme, no se me queden ahí, porque es que yo quiero que ustedes sepan quién realmente es Cristo. Entonces dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él no es cualquier cosa. Él no es un Dios con D minúscula. Él Sí. no es un ¿Se quedó? ángel humanizado. ¿Perdón? No, no le había oído lo que estaba diciendo, pero ya está acá otra Sí. vez. Él dice, Jesucristo no es un ángel encarnado. Jesucristo no es
fue simplemente un hombre enviado por Dios y que, bueno, hizo una labor interesante con buenas enseñanzas, con bonitos ejemplos y con un martirio ejemplar. Él dice, no, no, no. Ese que caminó ahí en Judea, que hizo milagros, que predicó eh, unos mensajes, que enseñó unas parábolas, que fue asesinado cruelmente y que resucitó victorioso. Él no es otra cosa sino la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, el primero, antes que todo existiera, por medio del todo se sostiene. A mí me gusta visualizar las cosas así. Yo me imagino Dios con ese plan en la mente. Y yo me imagino la rebelión en el cielo, Satanás rebelándose y pensando que iba a agarrar a Dios de sorpresa y luego Satanás engañando al hombre. Yo me imagino a Dios diciendo, ustedes ni se imaginan lo que yo tengo en mente, lo que yo tengo preparado, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios develó su proyecto, que es eso que fue realizado en Cristo. Entonces ahí saltamos al capítulo 2, en donde tenemos esa parte eh, en donde se expresa el apóstol Pablo que en Cristo, dice el misterio, capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay otras traducciones, como decía Adonai, que dicen el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. O algunos dicen que es Cristo mismo. Porque realmente el gran misterio que estaba oculto era que el Dios eterno, el Altísimo, el Creador, el único Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, el originador de todo cuanto existe, ese Dios, el Dios de Israel, bueno, se iba a manifestar como un ser humano. Eso era algo oculto. Grande es el misterio de la piedad. Ponernos a indagar cómo es que estaba mezclado en Cristo lo humano y lo divino, eso es enfrascarnos en un problema ahí, el cual no nos compete a nosotros. Es un misterio. Sí. Pero lo que sí es claro para nosotros es que ahora por el Espíritu Santo se nos ha revelado que Jesucristo es el Dios eterno manifestado en carne, y ese entendimiento es el entendimiento del misterio de Dios el Padre, que es Cristo, o como dice la Reina Valera, y de Cristo. Y luego dice que en Cristo hay una declaración aquí muy especial, porque una de las cosas que nosotros debemos comprender es de que cuando Pablo escribe a los colosenses, Pablo le está saliendo adelante a algunas, sí, a problemas, a falsas enseñanzas. Él quiere contrarrestarlas. Y una de las cosas que uno comienza a ver en el capítulo 2 es como que Pablo tiene en mente como 2 o 3 cosas que están allí tratando de influir sobre los creyentes. Lo primero es como filosofías humanas, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo, inmediatamente después de que dice de que Jesucristo habla del misterio de Dios el Padre, que es Cristo, y luego dice el verso 3, que en él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, bueno, esto es fascinante. Mire, aquí nosotros nos podemos quedar hablando por horas acerca de estas cosas y yéndonos a referencias. Literalmente. Sí, porque porque hermanos, conocer a Jesucristo es conocer a Dios, es conocer plenamente a Dios, es conocer cosas que no conoceríamos de Dios de otra manera. Nosotros podemos conocer de Dios a través de la creación. La Biblia dice que eso es posible. Mirando la creación, podemos darnos cuenta de que a Dios le gusta la diversidad, le gustan mucho los colores. Dios es muy poderoso. Uno mira el universo y entonces uno saca conclusiones acerca de Dios, pero conocer el amor de Dios, conocer el propósito eterno de Dios, conocer cuánto Dios se interesa por el ser humano, eso no lo podemos nosotros entender sino por medio de Jesucristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Por eso dice, por eso yo les digo esto, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque, y luego por allá dice, por allá adelante dice, mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él estamos completos. No busque por otro lado, porque en Jesucristo tenemos el conocimiento más maravilloso que podemos nosotros adquirir en esta vida. Bien, William, dígame. Amén. Adonai, quiero ampliar algo que decía Freddy, que me parece sumamente importante hacer énfasis en ello. Decirle a toda nuestra amable audiencia, realmente conocer quién es Jesucristo en profundidad, realmente redefine nuestra vida en todo. Y es lo que Pablo quería atacar. Redefine nuestra vida en lo espiritual, redefine nuestra vida en lo material, redefine nuestra vida ministerial, incluso para los compañeros que nos escuchan. Nos da una visión totalmente diferente. Conocer en profundidad quién es Cristo, como lo está presentando Pablo en este capítulo 1 y apenas estamos empezando el capítulo 2, redefine nuestro servicio. Así que realmente saber quién es Él cambiará todo el panorama de nuestra vida. Y quisiera acotar algo más. En conocer a Jesús, amable audiencia, no puede haber neutralidad. Nosotros no podemos ser neutros en conocer quién es Él. Frente a conocer a Jesús no pueden haber ambigüedades. Y era lo que el apóstol Pablo quería atacar. Freddy nos estaba hablando de las filosofías que él quería realmente atacar. Y permítame decirle, había dos puntos particulares que en ese capítulo 2 el apóstol Pablo quiere mostrarle a los cristianos de Colosas, que habían empezado bien, pero que tenían una presión para cambiarles la fe. El punto número 1 es que ellos, bajo la influencia de la filosofía griega, tenían toda una serie de creencias. Creían en los dioses, en Hermes, en Apolo, en Artemisa y todo, en Diana de los Efesios. Tenían toda esa mitología y para ellos estaban tratando de enseñarles o influenciarles que Jesús era uno más. Era otro Dios similar a ellos. Y de pronto el menor de ellos antes. Exacto. Bien decía Freddy cuando decía que hay un salto profundo. Cuando Pablo entonces dice, no, es que él no es cualquiera. Él no es como ustedes ven a Hermes o como ven a Apolo o como ven a Artemisa o como ven a Diana. No. Él trasciende a todo. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso el poema de exaltación que vimos en el capítulo 1. Pero el otro problema que estaba atacando Pablo era la influencia que venía de la parte judía, que se guardaran las leyes, que se guardara la Torá, sí, que se guardara toda la estructura de lo que era la ley. Así que Pablo se preocupa por presentar a Cristo y presentarlo de una manera extraordinaria. Bueno, quiero ceder el turno a mis compañeros y seguiremos hablando acerca del capítulo 2. Bien decía Freddy, en el solo capítulo 1 podríamos tener no sé cuántos programas mostrando toda esa exaltación que hay en él. Tomás. Sí, en realidad las cartas de Pablo, y no solo las cartas de Pablo, sino todos los libros de la Biblia, en realidad no fueron escritas en capítulos. Esto de capítulos no existe en realidad en la mente de los escritores originales. Una carta no se divide en capítulos. Y creo que eso ha traído de alguna forma, ha traído dificultad al pueblo de Dios a la hora de hacer lectura bíblica, porque en muchas ocasiones se vuelve un impedimento para captar la idea de los escritores. Y este es el caso de Colosenses. Hablamos del capítulo 1 de Colosenses, pero es que todo está unido. El capítulo 1, el capítulo 2 es un solo hilo de pensamiento. Y en ese sentido, lo que quiere proyectar el apóstol Pablo con esta carta a los Colosenses
es de cierta manera atacar o defender la fe frente a lo que decía William, frente a una filosofía, que más adelante en el capítulo 2 él va a decir filosofías huecas, ya, pensamientos humanos. Entonces, hay que entender, a mí me gusta mucho traer a la mesa el tema del gnosticismo, y no es porque a mí me guste por capricho hablar del gnosticismo, no, es que el gnosticismo es un enemigo vivo en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y no solamente en las cartas de Pablo, sino de otros apóstoles. El gnosticismo, inclusive disfrazado, el gnosticismo disfrazado todavía sigue ya afectando las creencias de los cristianos en este tiempo. Y Colosenses no es la excepción. Colosenses fue una carta, y es una carta escrita para atacar las ideas gnósticas. ¿Qué era lo que planteaba el gnosticismo? El gnosticismo planteaba una modificación del dualismo de Platón, que decía ya, que Dios, siendo espíritu, no podía tener contacto directo con la materia. O sea, esa idea de un Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, que se materializó, esa idea al gnosticismo no le cuadra, Claro ¿ya? que no. Porque va en contra de sus creencias dualistas. Piensa que la materia es maligna, que es impura, y que el espíritu es puro, es santo. Entonces, el gnosticismo va a ser una especie de maromas, ya se va a inventar huecas sutilezas, ya, y va a empezar a plantear la idea de que este Dios, que es puro, que es santo, que es espíritu, empezó, quién sabe cuándo, empezó a derivarse de él una serie de emanaciones, ya, que ellos dentro del lenguaje gnóstico le llaman a esas emanaciones, le llaman eones. Entonces, fíjese, hay el primer eón, el segundo, el tercero, el cuarto, y sigue una cantidad de emanaciones llamadas eones. Y resulta que por allá en el eón 30, por allá, Y 30, cada vez más 33. bajo en poder, ¿no? Exacto. Entonces, ese eón 30 por allá, suficientemente lejos ya del ser divino puro. Entonces, ese es Cristo para el gnosticismo. Y entonces el gnosticismo va a ser una mezcla con la cristología del Nuevo Testamento, y va a decir, oh, ok, Cristo tiene algo de Dios. Cristo tiene algún porcentaje de la sustancia divina. Entonces, Pablo, ya analizando esa hueca sutileza, Pablo entonces va a utilizar Colosenses y va a decir, no, ¿cuál Cristo tiene algo de Dios? No, en Cristo habita toda la plenitud, toda la plenitud. Y entonces Pablo tiene eso en mente cuando está escribiendo esta carta o cuando la está dictando. Pablo tiene esto en mente. Cristo tiene toda la plenitud, no partes, no un porcentaje. Y en el verso 19 del capítulo 1 va a dar un destello de ese pensamiento de plenitud que tiene Pablo acerca de Cristo. Y va a decir, por cuanto agradó al Padre, o sea, a Dios, que en él, o sea, en Cristo, ya, o sea, en el hombre Jesús, habitase toda la plenitud. Entonces, después que Pablo dice que él es la cabeza, que Cristo es la cabeza, o sea, él es el líder, el administrador, que él es el preeminente. Después que dice todas esas cosas hermosas acerca de Cristo, va a dar un destello y dice que en él habita toda la plenitud, pero no lo desarrolla, ¿ya? Sí, no es a qué se refiere. Sí, simplemente da ahí ¿Qué es la plenitud que habitaba en Cristo? Y acá en el 2:9 vuelve a tocar el tema. Correcto. Entonces, ya, es una frase que en Cristo habita toda la plenitud. Es una frase pablina, solamente de Pablo,
ya, que ataca el gnosticismo, que decía, ya, es lo que dicen los testigos de Jehová, que Cristo es un Dios menor. Ya, entonces Pablo va a corregir eso, va a defender la fe y va a decir que no, en Cristo no habita un porcentaje, sino toda la plenitud. Entonces, Colosenses 1:19 es ampliado y es explicado ya en el capítulo 2, ya que va a decir Pablo a qué es lo que se refiere de forma ya precisa y directa con esa frase que en Cristo habita toda la plenitud en él. Bueno, varias cositas acá para acotar mientras toma aire William y John Freddy. Primero que todo, hermanos y amigos, recuerde que eso se llama Hablemos de Apologética y que aquí está nuestro correo electrónico. Puede escribirnos aquí y con mucho gusto le respondemos, atendemos su petición. Agradecemos a todos los hermanos que han estado acá participando también por el chat. Dios les bendiga. Gracias por sus versículos. La vez pasada un hermano colocó, o alguien, no sé, porque no sé si es un hermano o no de nuestra congregación, pero alguien colocó algo acerca de que la deidad de Cristo era una deidad que le había sido, quizás me equivoqué en la palabra que usó la expresión, pero que le había sido como asignada una deidad, pero que él no era Dios por naturaleza. Y usó la palabra naturaleza que para algunos la palabra causa como dificultad, ¿no? Bien dijo John Frey, no podemos aquí comenzar nosotros como a discutir y a ver en qué parte y cómo están eso humano y divino, pero nosotros decimos la naturaleza humana y la divina en Cristo Jesús. Lo cierto es que Cristo es Dios, siempre ha sido Dios y siempre lo será y nunca lo dejó de ser porque no hay más que un solo Dios. Hablamos de esa kenosis en el capítulo cuando hablamos de Filipenses. Pero hay diversas posturas, aún entre nosotros también, en el mundo pentecostal y entre los unicitarios hay diferentes maneras de ver esto, de este misterio de Dios el Padre y de Cristo, o el misterio, el sagrado secreto de Dios, como dice una versión, Cristo mismo. Quería hacer referencia, ya para leer la palabra aquí a John Freddy, que le toca a William, perdón, a William primero. Vea, alguien me dijo, o alguien usó esta frase, que está acá en el versículo 6, de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, andad en él, para justificar su mala conducta. Entonces yo recibí al Señor Jesucristo teniendo 2 mujeres, pues me mantengo con las 2 mujeres. Y yo recibí, sí, de la manera que había recibido al Señor, así andad en él. Por supuesto que a esto no es a lo que se está refiriendo aquí, querido amigo. Usted lo que necesita es una conversión genuina a Cristo, pero no se refiere a ese estilo pecaminoso del cual el apóstol Pablo luego nos va a decir que debemos dejar ese estilo, y que si en esta epístola, creo también más adelante nos va a decir que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y olvidemos de las cosas de este mundo temporal y pagano, ¿no? Entonces, no, aquí no se está refiriendo a la vana manera de vivir que llevar a alguien, entonces así, siga viviendo así, siga fumando, siga tomando, no se refiere a eso. Se refiere como a ese ímpetu, a esas ganas, a ese deseo, lo que algunos llaman el primer amor, ¿no? Que decía un pastor, si usted dejó el primer amor, mi hermano, está en pecado. Tiene que arrepentirse porque el primer amor no se puede perder. Es esa la manera como usted recibió al Señor, así permanezca en él, arraigado, sobre edificado y confirmado en él, como habéis sido enseñados. Bueno, William, sigamos. Bueno, compañeros, si algo vemos en el apóstol Pablo, es un deseo profundo de que conozcamos en realidad y en profundidad quién es Cristo. Y es como comienza el capítulo 2. Allá en el capítulo 1, él dice, no ceso de hacer oraciones por ustedes. En el capítulo 2, él dice, comenzando el capítulo, les está diciendo, quiero que ustedes sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Así que Pablo tenía un profundo deseo de que ellos no fueran arrastrados ni fuera cambiado en ellos lo que ellos ya conocían. En cierta manera, Pablo lo que nos muestra en Colosenses es lo que también le enseñaba a los Gálatas.
a que no fueran desviados de quién era Jesucristo, de que no se dejaran desviar de quién realmente era Él y cómo en Él habían comenzado una vida en el Espíritu. Pero cuando nos metemos allá ya al versículo 9 y 10 de este capítulo 2, condensando por el tiempo, el apóstol está diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí hay algo interesante, y contestándole a la persona que escribía también, cuando él habla de toda la plenitud de la deidad, lo que nos está diciendo esa palabra es que en él habitan todos los atributos de Dios. En él estaba todo el poder de Dios. Eso es plenitud. En él estaba todo el amor de Dios. En él estaba toda la santidad de Dios. En él estaba toda la naturaleza completa de Dios. Así que si algo vemos al apóstol Pablo en este capítulo 2, es que realmente nos está presentando quién es Cristo en toda su grandeza, en toda su plenitud. Y si de algo nos deja conocer Pablo en sus enseñanzas, es que conocía a profundidad quién es Jesús. Y permítame seguirle diciendo algo. Pablo sigue en los capítulos siguientes, sin irme hacia ellos, pero haciendo un énfasis profundo de esa grandeza de él. Y finalizando, volviendo al capítulo 2, Pablo termina ya por el versículo 15, Adonai, si pudiésemos proyectarlo un momento. Capítulo 2, 15. Sí, Señor. Donde Pablo nos está proyectando una vez más esa grandeza de Cristo. Cuando nos está diciendo todo lo que él, a quienes venció. Volvámonos desde el versículo 13. Versículo 13. Después de esta exaltación que hay en el 9 y 10, dice que en él fuiste circuncidados, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en él cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y creo que aquí es donde comienza a hablar ya de la victoria, ¿no? ¿Qué es lo que usted va a decir? Y escuche, ¿sí? Exacto. Mire cómo Pablo está exaltando aquí, versículo 13. Les está diciendo a los cristianos de Colosas, ustedes, después de narrarles todo lo que él había hecho, luego les dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, esa era su condición por su fe, por seguir a sus dioses paganos, y en la incircuncisión de vuestra carne, en vuestro paganismo, él os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a los cristianos de Colosas, él anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Realmente el único que podía hacer eso era Dios. El único que había dictaminado eso era Dios. Pero Pablo lo está diciendo, él anula el acta de los decretos que estaban contra ustedes, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Está dando a entender Pablo todo lo que él podía hacer, había hecho y quería hacer por nosotros. Pero luego en el versículo 15, mire dónde lo presenta Pablo. Por encima de todo creencia que tuvieran los colosenses, Pablo les dice, y despojando a los principados. Si ustedes conocen a alguien dentro de su misticismo, dentro de sus filosofías, como bien decía Tomás, dentro de sus creencias gnósticas, y algo para resaltar en lo que decía Tomás, todavía hoy hay mucho gnosticismo camuflado de diferentes formas y vertientes, pero Pablo les dice, si ustedes conocen a alguien con alguna trascendencia de esa manera, él los despojó a los principados, él despojó a las potestades, todo lo que ustedes conozcan como sus dioses, sus deidades, llámese muerte, Hades, sepulcro y todo lo demás, además de todas sus creencias, él los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. John Freddy, última intervención que nos vamos ya. No, tremendo. Uno sabe, bueno, aquí podemos nosotros reconocer que Colosenses, estas cartas del apóstol Pablo, Efesios, Colosenses, que exaltan al Señor de esta manera,
son vitales en la vida del creyente. Un ejercicio muy especial que debe hacer todo creyente es leerse estas cartas. Yo les quiero proponer esto. Agarra Colosenses y léetela. Léete esa carta todos los días, una vez, todos los días, toda la carta, todos los días. Tú te vas a dar cuenta después de una semana de estar haciendo eso, cómo tú vas a entender un montón de conceptos muy poderosos que te van a ayudar mucho a afianzar tu fe y a conocer al Señor. Entonces, yo quisiera, antes de ya, bueno, para finalizar mi intervención, em, que tengamos en cuenta entonces, a manera de, sí, como de empaquetar lo que hemos venido entendiendo en Colosenses, y es de que Pablo lo que quiere, en primer lugar, es afirmar la supremacía absoluta de Cristo, declarando de que Él no es un ser creado, sino que Él es antes de todas las cosas y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y también eh, Pablo afirma que en Él habita corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad. Es decir, Pablo está combatiendo esas ideas que tratan de disminuir la divinidad de Cristo. Pablo está dejando claro que Jesucristo no es una emanación inferior como nos enseñaba Tomás, sino que Jesucristo es plenamente Dios. En Él Sí, señor. habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo quiere proteger la fe cristiana de añadiduras y esas cosas que han querido siempre añadirse a la iglesia. Algunos promovían una serie de regulaciones Ujú. De tipo extremas. legalista, Sí, sí, dietas, prohibiciones, sí. festividades. Pablo dice que toda la ley, todas esas exigencias que estaban en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir, pero que el cuerpo que producía esa sombra es Cristo. Tremendo. Voy a leer, permítame, John Freddy, leer el párrafo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tremendo. Entonces, Pablo está también atacando esas cosas que se tratan de añadir a la iglesia, de añadirse a la fe para pretender que un cristiano es más santo o más salvo que otro y esas cosas, lo cual es, como decía ahora Donay, es legalismo. Entonces, Pablo sale adelante diciendo, no, todas esas regulaciones y esas cosas, la ley de Moisés y todo eso, todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, y el cuerpo, el que producía esa sombra, es Cristo. O sea, en Cristo tenemos la esencia, la sustancia. Y yo quisiera terminar con esto, que es algo que a mí me apasiona mucho, es la aplicación de todo esto a la iglesia, a la autoridad de la iglesia. Porque Pablo es enfático en enseñarle a la iglesia de que al entender esto, al conocer esto, nosotros debemos reconocer, entender de que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada más, que, que la iglesia en Cristo es, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Yo aquí estuve señalando algunas cosas mientras los hermanos hablaban. En el capítulo 8 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la ¿Capítulo iglesia. qué, perdón? Capítulo 1, verso 18. Ah, ok. Entonces, Pablo conecta siempre la autoridad y la supremacía de Cristo a la iglesia. Pablo, eso él quiere mantenerlo allí sostenido porque es la parte que nos corresponde a nosotros los creyentes. ¿Cómo saber que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad? ¿Cómo saber que Él es supremo? ¿Cómo saber que Él es el primero en todo sentido? ¿Cómo eso afecta mi vida? Pues, ¿cómo te parece que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza? O sea, lo que eso implica, hermanos, es de que toda esa autoridad, toda esa supremacía, todo eso que es Jesucristo se, se, se percibe, o cómo sería, se lleva a cabo, o esa autoridad se lleva a cabo por medio de la iglesia. La iglesia, hermanos, es un ente poderosísimo sobre Así la faz de es. la tierra, porque en ella
está porque la cabeza de la iglesia es Cristo, el que dijo: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego en el capítulo 2, otra vez Pablo conecta a la iglesia en el verso 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, conectados a Jesucristo, nosotros estamos completos. No necesitamos de nada más. Sí, hace muchos años una pastora me dijo, así es, son de burla: ay, ustedes, pobrecitos, ustedes son huerfanitos. Y yo me quedé así. Sí, porque ustedes no tienen padre, solamente tienen al hijo. Ya, entonces lo que decía John Freddy, eso no es cierto, porque en ese hijo, en el Hijo de Dios, que Pablo le gusta más llamarlo Cristo, ya habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros sabemos que deidad es una palabra, es un término que da la idea de todo aquellas características que definen a Dios. Ya se entiende que deidad es eso, pero por algo los escritores o los redactores, los traductores de las Biblias, tanto en español, en inglés, colocan la palabra deidad en mayúscula, ¿ya? Y sabemos que cuando se utiliza una palabra en mayúscula, se la está personalizando, ¿ya? Entonces, lo que Pablo trata de decir en que Cristo es la habitación de toda la deidad, es lo que decía John Freddy. No solamente Cristo goza de todas las características y atributos divinos, sino que es el propio Dios. Así que teniendo a Cristo, teniendo al Hijo de Dios, ya, ¿qué más vamos a querer? Ya, si allí lo tenemos todo. Así que si alguien puede levantar su frente en alto y andar por este mundo en seguridad, con un corazón lleno ya de esperanza, de paz, ya, esos son los seguidores de Cristo. Estamos completos. Nos vemos dentro de 8 días, compañeros y hermanos. Aquí les esperamos a las 9 de la noche, siendo la voluntad de Dios, y seguiremos hablando de este Cristo vivo, como cantamos a veces nosotros en nuestros cultos. Yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús. Gracias y paz. Les bendiga a todos.